su amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué gran amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Su misericordia es incomparable. Yo cantaré por siempre de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre envió a su Hijo Jesús a este mundo para salvarnos, porque todos somos pecadores y merecemos el justo castigo de Dios. Pero Jesús murió en la cruz tomando nuestro lugar para pagar el precio de nuestros pecados, y los que creen en Él les da vida eterna. Él ha muerto, pero resucitó al tercer día, y todos los que creen en el sacrificio que Él hizo en la cruz pueden tener perdón de sus pecados.